Paz y gracia, amados hermanos, amigos. Vamos a continuar con nuestra declaración de fe de la comunidad cristiana del Camino en este capítulo que corresponde al tema de evangelismo y misiones. Y para hacer el epílogo de este capítulo que hemos venido hablando varias semanas, voy a hacer una reseña del libro del Plan Supremo de Evangelización, una reseña del libro de Robert Coleman, de la Casa Bautista de Publicaciones. Este libro salió como en 1996 y realmente es una bendición para la iglesia este trabajo que hace el doctor Robert Coleman, donde nos presenta el evangelismo y el discipulado más allá de un acto de presentar el evangelio en un día, dar las buenas noticias y mostrarnos más bien ese proceso completo, modelado, enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Y este proceso, él aquí lo condensa en 8 pasos que el Señor Jesucristo modeló. Yo les invito a ustedes a orar conmigo para que esta reseña nos conduzca a amar mucho más esa gran comisión de ir y hacer discípulos y enseñarles a que obedezcan todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó y mandó, el hacer discípulos. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por ese amor tan grande que viniste en carne y viviste una vida de entrega total hasta la muerte, hasta la cruz, enseñándonos a amar, amarte y amar a los demás, enseñándonos a hacer discípulos, haciendo tú mismo, bendito Dios, haciendo discípulos. Y hoy nosotros, Señor, queremos hacer lo mismo que tú enseñaste para que siga creciendo, Señor, tu iglesia, discípulos tuyos, a través también de la gran comisión cumplida, obedecida por cada uno de tus hijos. Ayúdanos a entender, a comprender esta enseñanza tuya y a ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, como les decía, se resume aquí en 8 pasos, pero no una de las cosas con las que comienza este estudio de evangelismo y discipulado es entendiendo que el evangelismo y el discipulado no son dos eventos separados. Podría yo hacerles a ustedes la pregunta: ¿son dos eventos separados el evangelismo y el discipulado? Y vemos que realmente son un solo cuerpo. El Señor Jesucristo presentó las buenas noticias del reino y comenzó un proceso con cada uno de sus discípulos hasta que ellos mismos pudieran hacer las mismas cosas que Él hizo y ellos mismos pudieran reproducir lo que ellos recibieron del Señor Jesucristo. Lo que un día ellos vieron, los que ellos oyeron, los que contemplaron, lo que palparon sus manos tocante al verbo de vida, eso fue lo que recibieron los discípulos. Y a su vez, esos primeros discípulos fue lo mismo que compartieron a los discípulos siguientes de generación en generación hasta
el día de hoy para que tengamos esa comunión los unos con los otros, para que seamos discípulos verdaderos del Señor Jesucristo. No podemos decir tan solamente que somos hijos de Dios. El hecho de ser discípulos significa una vida activa en la fe, en la vida de la piedad. Y eso es lo que realmente vemos en este proceso. Miremos cuáles son ese proceso, esos 8 elementos, esos 8 pasos que contiene ese plan supremo de evangelización. El primero es la selección hecha por el Señor. Siguiente es asociación. Siguiente, consagración, comunicación, demostración, delegación, supervisión y reproducción. Y tenemos que relacionarnos, tenemos que aprender cada uno de estos 8 elementos. Los voy a repetir y ahorita voy a hablar de cada uno de ellos. Brevemente, recordemos que esto es una reseña. Primero, selección, asociación, consagración, comunicación, demostración, delegación, supervisión y reproducción. Miremos entonces el primer de estos pasos que el Señor Jesucristo practicó en este proceso de evangelismo y discipulado. En Lucas 6:13 nos dice que Jesucristo escogió a 12 de ellos. El propósito inicial del plan de Jesús fue buscar personas y concentrar su tiempo y sus energías en ellos, en estos 12. Que estos 12 recibieran toda la atención, todo el cuidado, todo el aprendizaje. Eso no implica que él no le interesaban las demás personas y no le interesaran las multitudes. Más bien, él quería personas consagradas que después pudieran multiplicar con sumo cuidado lo mismo que el Señor Jesucristo les enseñó, le transmitió. Y esto es realmente lo que es ser un discípulo. Un discípulo significa ser como el maestro y andar con el maestro, aprender del maestro. No son meras instrucciones, charlas y enseñanzas. Era ver directamente lo que el Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo hacía cada cosa, cómo presentaba las buenas noticias de salvación, las buenas nuevas del Evangelio, cómo el Señor Jesucristo oraba, cómo el Señor Jesucristo sanaba a los enfermos, cómo el Señor Jesucristo manifestaba también su amor entre los hombres y con los hombres. Entonces, ese fue el primer paso. Escogió a 12 de ellos. Miremos, por ejemplo, como lo dice en Marcos 1, 17 al 19. Marcos 1, del 17, cómo fue esa escogencia. Dice en el Evangelio de Marcos: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Vemos allí el ejemplo de cómo el Señor Jesucristo seleccionó sus discípulos. Y nos dicen también en otros pasajes que el Señor Jesucristo oró antes de seleccionar estos discípulos.
de todas los tipos sociales, porque bueno, la mayoría de ellos eran pescadores, pero allí también luego vimos a un recaudador de impuestos como Mateo, ¿verdad? Vimos también a una persona que peleaba como un subversivo contra los romanos, como era el cananita, Simón el cananita. Vemos realmente un espectro amplio. Como dice, Jesús tampoco discriminó que fuera de una mayor clase social o de una menor clase social, aunque todos ellos eran casi jóvenes. Sí, también desde muy jóvenes se estima que Juan era muy joven, a otros que eran un poco más maduros, como el caso de Pedro. Pero aquí vemos al Señor Jesús seleccionando, escogiendo a sus discípulos con los cuales concentraría la mayor parte de su tiempo. Veamos entonces el segundo paso de este plan de evangelismo y discipulado: asociación. Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Estaban juntos con Jesús y entre ellos mismos también estaban juntos, lidiando los unos con los otros. Jesús los mantuvo cerca. Sus discípulos se distinguieron por permanecer con él y participar en su doctrina. Esto es lo que es el proceso de asociación, de estar juntos, de compartir juntos, de aprender juntos, de orar los unos por los otros, de apoyarse los unos a los otros, de cuidarse los unos a los otros en un plan de asociación. Es cierto que hoy existen formas de interactuar a través de las redes sociales, a través de las plataformas, pero nada de esto es comparable realmente con ese proceso de asociación y de estar físicamente unidos, cosa que fue afectada bastante durante el tiempo de pandemia. Pero el Señor en este proceso de evangelismo y discipulado nos enseña que es muy importante asociarse, estar físicamente unidos los unos con los otros. El tercer de estos pasos aquí mencionado es la consagración. La consagración. En Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Esto habla de una consagración porque es ir junto a ese siervo mayor que es el Señor Jesucristo. Él es rey, pero también es siervo. Él es Dios y también es hombre, el Señor Jesús. Y Él dice: el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Tome su propia cruz y me siga. Esto nos habla de consagrarnos, de estar unidos a Él. ¿Sí? Aquel que no esté unido a mí no puede llevar fruto, porque yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Esto nos habla de una consagración. Nos habla, y el mismo Señor Jesús dice: ustedes están en el mundo, viven en el mundo, pero no son del mundo. No viven como el mundo y como todo el mundo. ¿Sí? Eso nos está hablando de una consagración. Nadie puede seguir a Jesús toda su vida a menos que se separe del mundo. A medida que sus discípulos prosiguieran a su palabra, podrían llegar a conocer la verdad y la voluntad de Dios. Jesús preparaba líderes para el reino, instrumentos útiles de servicio. Tenían que pagar, por lo tanto, un precio. El siguiente en este proceso es la comunicación. Juan 20:22 nos dice: recibid el Espíritu Santo. Y el Señor nos comunica todo. Esto es algo que se transmite
con la ayuda del Espíritu Santo. Allí nosotros recibimos la mente de Cristo. Los discípulos tenían que comunicar lo mismo que habían recibido. Los discípulos tenían que comunicar el amor y el carácter de Dios. El amor es el único medio para ganar la respuesta voluntaria de los hombres, de la manera que Dios quiere, por medio del amor. Esto solo es posible si Cristo vive en el corazón del discípulo. Para comenzar a vivir en Cristo hay que nacer de nuevo, como está descrito en Juan capítulo 3, del verso 3 al 9, dice: aquel que quiera entrar en el reino de Dios tiene que nacer de nuevo, nacer del agua, de la palabra, del arrepentimiento y nacer del Espíritu, recibir el Espíritu de Dios. De esa manera podemos comunicar, no cualquier cosa, comunicar a Dios, presentar a Dios. No puedes realmente evangelizar y discipular el que no tiene el Espíritu de Dios. El que quiera enseñar doctrinas, palabras que pueden ser palabras bíblicas, pero no tiene el Espíritu de Dios, estará enseñando otras cosas, se estará enseñando a sí mismo, pero solo podemos comunicar lo que hemos recibido de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Demostración, siguiente, demostración. Como dice Juan 13:15, ejemplo os he dado, ejemplo les he dado. Es necesario modelar a Cristo. En la práctica del bautismo, por ejemplo, el Señor Jesucristo se bautizó, no porque Él fuera pecador. Estaba cumpliendo la voluntad del Padre como un acto de obediencia, pero estaba modelando a los humanos, a la raza humana caída, la obediencia. El Señor Jesucristo demostró cada enseñanza, y eso nos conduce a nosotros a que nosotros también, como discipuladores, demostremos lo que predicamos, vivamos lo que enseñamos. Eso es lo que se llama demostración. El discipulado es un acto continuo de demostración de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Demostración con hechos. Esto me hace acordar de un hermano misionero que estaba trabajando en Europa, en donde ha habido un gran distanciamiento de Dios y de su palabra, y ellos han olvidado cosas elementales, y él sentía que no entraba esa enseñanza, en este caso que estaba enseñando sobre el perdón. Así que él mismo se sentó en una silla allí con su esposa y entonces modeló cómo pedir perdón allí a su esposa, y los demás, al verlo, dijeron: ya entendemos, y aprendieron de cómo era el tema del perdón, modelando. Ahora, eso era un ejemplo, pero esto también en la vida diaria, cuando nosotros tenemos que enfrentar cada cosa, una ofensa, una situación, una persona que está enferma, puede el hermano mayor, el discípulo, yo digo mayor al menor, invitarlo y llevarlo para compartir. Acompáñame a visitar a un enfermo, por ejemplo. Es un acto de demostración y es la manera de discipular. Ejemplo les he dado. Esa es la demostración. Siguiente, delegación. Mateo 4:19. Los haré pescadores de hombres. Jesús realizó su ministerio siempre pensando en el momento en que sus discípulos tendrían que asumir su responsabilidad. Los discípulos llegaron a una experiencia vital con Dios. Les mostró cómo actuaba Él mismo antes de decirles lo que debían hacer. Pero Él delegó
responsabilidades, como dice allí en la Biblia, la misión de los 12, la misión de los 70, los mandó de dos en dos y mandó un grupo, primero esos 12 discípulos, esos apóstoles, y luego mandó un grupo un poco más grande como el grupo de los 70. Entonces delegó para que nosotros hoy también aprendamos a delegar a otros las funciones conforme a los dones, conforme a los talentos que Dios le ha dado a cada uno dentro de la iglesia. Supervisión. Supervisión. Así como les delegaba y les asignaba funciones, luego supervisaba también y les pedía cuentas de lo que les había pedido que hicieran. En Marcos 8:17, Él les dice, ¿no entienden? ¿No comprenden? Jesús siempre se reunía con sus discípulos después de sus recorridos, escuchaba sus informes y compartía las bendiciones de su propio ministerio. Su enseñanza alternaba entre instruir y asignar. Y en ese andar diario podía darse cuenta de lo que estaban o de la etapa en la que de madurez que ya estaban sus discípulos. Podía verificar. Reproducción. Juan 15:16. Yo los he puesto para que vayan y lleven fruto. Los discípulos reprodujeron la imagen de Jesús en y por medio de la iglesia que se iba formando en el mundo. La gran comisión se trata sobre la reproducción y la petición de obreros para la mies. Lucas 10:2. Vamos a mirar qué dice Lucas capítulo 10 y también está en Mateo 9 del 35 al 38. Dice así. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El reproducir es algo natural, espontáneo en un ser vivo, como la iglesia es un organismo vivo. Y si el Espíritu Santo, Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, es natural. Esto desde luego demanda que conozcamos las Escrituras, conozcamos, aprendamos el Evangelio, como lo hemos venido estudiando en estas últimas semanas, para que enseñemos lo mismo que las Escrituras enseñan, conforme a estas buenas nuevas, conforme a lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó. Así que nosotros podemos ya desde los más pequeñitos, desde que nosotros recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, estamos siendo formados para un día también compartir esas buenas nuevas, para dar de gracia lo que de gracia un día recibimos, para reproducir. Entonces, este fruto no es solamente el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, fe, sino el fruto de también tener discípulos para Cristo. Yo les invito a que le pidamos al Señor a que nos renovemos como discípulos del Señor, que no solamente pensamos en tener virtudes,
en ser amorosos, en conocer las escrituras, en tener tiempos devocionales, de orar, de leer las escrituras, sino también de compartir, de dar a otros que no conocen a Cristo lo que tú has recibido, la vida eterna. Que te propongas en lo que resta de este año y para el próximo año orar por alguien que no conoce a Cristo, de tu familia, de tus relaciones que Dios te ha dado, esas relaciones cercanas, ese oikos. Que puedas comenzar a orar por ellos como Jesús oró por los discípulos que iban a estar con él. Y entonces pienses y de una manera también sacrificial, porque compartir y dedicarle tiempo a otra persona es un sacrificio. Pero puedes estar ya seleccionando las personas a quien vas a dedicar tiempo para darles lo más grande que hay en ti, que es el Señor Jesucristo. Ese va a ser tu selección, orar por esas personas, no sé cuántas sean, 1, 2, 3, quizás no sea el tiempo, así que tengas mucho tiempo para muchas personas, pero haz un grupito pequeño de personas que tú quieres compartir tus enseñanzas y lo que hay en ti de esa vida eterna que tú has recibido. Y luego te asocies con esa persona, compartas tiempo con ella, presencial, telefónico, charlas por WhatsApp, pero que te estés asociando con esa persona y en su momento le enseñes a asociarse con otros creyentes. Que le enseñes a dedicar su vida a Cristo, a diferenciarse, que ya no es del mundo, para vivir como la gente que no conoce a Dios, sino a consagrarse para Él. A que puedas comunicar a ese discípulo, ¿sí?, que Dios te está usando para que tú le comuniques todo lo que has recibido, el carácter, el amor, la benevolencia del Señor Jesucristo. Que demuestres con hechos, con acciones de esa vida cotidiana, el amor que tú tienes por Dios y cómo tú obedeces los mandatos de Dios. Que Él pueda aprender de esa manera viva lo que tú has recibido, con demostración. Que puedas delegarle también tareas, funciones a este nuevo discípulo. Que puedas supervisar su crecimiento, su avanzar, que él está aprendiendo, entendiendo y comprendiendo las escrituras. Y que en un momento dado él también pueda compartir lo que tú le estás dando ahora. Eso es el evangelismo y discipulado. No dos cosas separadas, es realmente el transmitir esa vida que tú has recibido. No como lo hemos estudiado, no por nuestras propias fuerzas y por nuestras propias capacidades. El Señor nos está acompañando en todo este proceso porque Él prometió que estará con nosotros todos los días. Seguimos siendo discípulos de Cristo y ahora el Señor también quiere que seamos discipuladores de Cristo para Cristo. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre amado, ayúdanos. Queremos realmente, Señor, animarnos, enamorarnos de llevar estas buenas nuevas de salvación, de hacer discípulos, de dar frutos, de ser fructíferos y de alcanzar a los que no te conocen y dar nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, Señor,
Ayúdanos a no ser egoístas, sino a dar lo que tú nos has dado, que es lo más grande, a Jesucristo, la vida eterna, la salvación, el mensaje del Evangelio. Con ese mensaje, en palabras y en acciones y en tiempo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.